Bienvenidos a Galería VIP. Vamos a hablar de un tema que interesa a los mexicanos, o por lo menos según los estudios, el tema de seguridad es lo más importante, lo que más nos llama la atención y nos preocupa a todos los que habitamos en este país, y para eso tenemos a Israel Alvarado aquí en el estudio. Él es consejero de la Judicatura del Distrito Federal y además es el hombre que ideó, que de alguna manera redactó el tratamiento jurisdiccional contra las adicciones que debemos de tener en este país. Muchas gracias por estar aquí en Galería. Gracias a ti, Yoli. Muchísimas gracias. Hablemos de lleno en este tema. El narco, la inseguridad, el crimen organizado es la mayor problemática que afectó a nuestro país en este sexenio. ¿Cómo debe de seguir el tratamiento al mismo para el próximo gobierno? Yo creo que se tiene que tomar muy en cuenta que el narcotráfico, por lo menos, es el problema que más le aqueja a la sociedad. No necesariamente es el más problemático, pero sí la percepción ciudadana es el problema número uno, es el narcotráfico. Las políticas que se emplearon actualmente son tendentes a combatir directamente el problema de la delincuencia, pero creo que se tienen que rediseñar. No abandonar, por supuesto, el combate directo a la delincuencia, sino invertir quizá la forma en que actualmente se está concibiendo la prevención de las adicciones y el combate al narcotráfico. Se le da un porcentaje altísimo al combate al narcotráfico y uno muy bajo a la prevención de las adicciones. ¿80-20? Aproximadamente. Si el Estado invirtiera esos porcentajes, sería muy claro que lo que tendrán que combatir sería muchísimo menor. El dinero no se iría necesariamente a armamento, a la policía, sino a la prevención mediante campañas de difusión, mediante el empleo de otro tipo de métodos y técnicas que tienen que ver más bien con la concepción de la problemática como un problema de salud y no necesariamente de seguridad pública nada más. Veíamos ayer al presidente Calderón retar a los candidatos preguntándoles si iban a seguir con este combate al narcotráfico. ¿Cómo debe de ser el próximo gobierno? ¿Cómo debe de instrumentarlo? Capacitación, de alguna manera la unificación de las leyes para combatirlo en toda la República. ¿Cuál es el orden? Es muy importante el tema que estás tratando porque parte importante de los problemas que tenemos en este país es que no se planea de manera adecuada. Se termina un sexenio o una administración, llega la siguiente, hacen tabula rasa, inician prácticamente desde cero, se retoman algunas cosas, pero se cree que se puede inventar otra vez desde el principio las políticas públicas y creo que es un grave error. Se tiene que retomar lo que sirva de estas actuales políticas que se han implementado. El combate al narco no se puede abandonar, es imposible decir vamos a ir por otra vía y ya no vamos a combatir el narcotráfico. Por supuesto que se tiene que combatir, pero ayuda en muy poco el tema que mencionabas de la unificación legislativa. Este gobierno, el actual del presidente Calderón, cuando manda la iniciativa de reformas constitucionales que se conocen como de juicios orales, traía también una parte muy importante de combate a la delincuencia organizada. Y fueron aprobadas prácticamente todas las reformas que se plantearon por parte del gobierno actual. Pero una parte que quizá, a mi concepción, era la más importante, que era la unificación legislativa, fue la que tuvo mayores problemas. Se quería reformar un solo artículo constitucional, el 73, en una fracción 21, para que todo el país tuviera la oportunidad de contar con las mismas leyes. Todos los mexicanos supieran que los delitos son los mismos en todo el país y que supieran a su vez también cuáles serían las penas que se les impondrían, y una gran problemática, una oposición tajante a este tema. Años después nosotros podemos ver que el derrotero que ha seguido el Estado es precisamente ese al que se opusieron. Existe ya una ley general contra el secuestro y otra ley general contra la trata de personas, que lo que están haciendo es precisamente eso, unificando todo el sistema penal en esos tipos penales específicos para que todo el país pueda juzgar con las mismas reglas, con los mismos tipos penales e imponer las mismas penas. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, más importante entre estados y el Distrito Federal? Entre estados y el Distrito Federal son muchísimas. El sistema procesal mismo es distinto, por ejemplo, con Chihuahua, que es el más emblemático, que ya tienen los juicios orales y que nosotros seguimos todavía con un sistema de escrituración tradicional, con un modelo que ya ha sido superado y que ha sido una constante en América Latina, que se ha abandonado y que se han adoptado modelos mucho más dinámicos. Otro de las diferencias que tenemos actualmente en el Distrito Federal con otras entidades federativas tiene que ver con los tipos penales. Precisamente esa visión que tiene el Estado actual del Distrito Federal de ser muy liberal ha permitido que ya no existan, por ejemplo, delitos como el adulterio, como la difamación, como las calumnias, y que se han ido de la sede penal y se han ido precisamente a sedes administrativas o a sede civil.
Una persona que se siente agraviada porque alguien está hablando mal de él, tiene que ir actualmente en el Distrito Federal con un juez civil y ya no con un juez penal. Una persona que tiene un accidente de tránsito tiene que ir a un juez cívico y ya no con el Ministerio Público y con el juez penal, y eso permite despresurizar. También hay bondades en el modelo que tiene el Distrito Federal y que tendrían que retomarse en un análisis general y global para que el Estado pudiera modificar todas aquellas problemáticas que tiene y retomar sobre todo las mejores prácticas que han tenido algunos estados, entre ellos el Distrito Federal, por ejemplo con este sistema de tratamiento a las adicciones, que si bien no somos los primeros, Nuevo León fue el primero que implementó, fue mediante una serie de acuerdos de su Consejo de la Judicatura y la primera ley que existe actualmente y que en gran parte nació del tribunal en el cual yo me encuentro inserto, es este tema, el de tratamiento de las adicciones, para ya no criminalizar necesariamente a los adictos, sino verlos bajo una perspectiva de salud y de justicia restaurativa. Es un cambio de visión muy importante. ¿Cómo hacerla? El problema en México, insisto, es la planeación. Si uno no tiene en cuenta que para hacer cualquier cambio se tiene que diagnosticar primeramente cuál es la problemática, porque no sabemos el problema, no podemos solucionarlo. Lo primero que se tiene que hacer es planear. Y la planificación consiste en principio en hacer un diagnóstico de cuál es la problemática que tenemos, poner los ojos en otras entidades federativas en otros países para ver cómo están solucionados estos problemas, establecer cuál va a ser el camino que se va a seguir para hacer la modificación respectiva, y finalmente todo culmina en modificaciones institucionales, modificaciones legislativas y el gran reto, la capacitación. Los operadores de todos los sistemas no pueden tener capacidades, aptitudes, habilidades adecuadas si no se les adapta y se les adecua a estos nuevos retos, y eso se logra precisamente con capacitación. Incluye ahí varias instituciones, tendremos que sentar a todos juntos, policía, procuraduría. Por supuesto, existe actualmente la obligación por parte de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública para que existan agrupaciones de los policías, de los ministerios públicos, de los peritos, de los jueces incluso, que son las conferencias de procuradores, de seguridad pública, la Comisión Nacional de Tribunales, que actúan de manera conjunta entre ellos, pero de manera un poco disociada en algunos casos. Lo que está haciendo la policía, esas conferencias de la policía, nunca se invita a la Comisión Nacional de Tribunales, por ejemplo. Es común que existan vínculos entre el Ministerio Público y los tribunales, pero no así entre los tribunales, la policía, los peritos, los sistemas penitenciarios. Y el reto es dar una capacitación que sea integral, que sepa entender cuáles son los problemas que tienen las instituciones en su conjunto, no de manera aislada, que entendiéndolas pueda capacitarlos a ellos todos juntos, de manera conjunta, y que escuche cuáles serían los retos que se tendrían para una capacitación que sería de una magnitud impresionante. En estos términos existen instituciones ya en el propio Estado que permiten capacitar y que tienen, por ejemplo, esa visión de capacitar a todos estos actores, como podría ser el Instituto Nacional de Ciencias Penales, la CETEC, que no tiene funciones directamente de capacitación, pero sí de rector de cuáles serían las políticas que se tienen que implementar para una adecuada implementación de las reformas constitucionales, por ejemplo. ¿Faltan recursos o están ejercidos de la manera más eficaz? Faltan recursos, faltan muchísimos recursos. También hay que tener muy claro que no es lo mismo hablar de la federación que hablar de las entidades federativas. Para que tengamos una idea, por ejemplo, en el Poder Judicial de la Federación tiene un presupuesto casi equivalente al doble de lo que tienen todos los estados juntos, incluyendo el Distrito Federal. Si uno junta desde Aguascalientes hasta Zacatecas, lo digo en orden alfabético, incluye el Distrito Federal y lo multiplica por 2, es prácticamente el presupuesto que tiene el Poder Judicial de la Federación. Y sucede algo similar con la Policía Federal y sucede algo similar con la PGR, que tienen muchísimos más recursos que los estados, pero aún así no son suficientes. Quizá el tema es que en el Poder Judicial podríamos decir que ha sido relativamente suficiente, pero no así para el Ministerio Público, ni para los peritos, ni para la policía. Y no necesariamente están bien dirigidos. Si uno tiene en consideración que una política tiene que tomar en cuenta además la prevención de las adicciones, nos damos cuenta que los recursos que están asignando al armamento, a las policías, a vehículos, etcétera, para combatir el narcotráfico, no necesariamente están bien diseñados, porque faltaría esta primera parte de la prevención a las adicciones, y sería muy útil que, por ejemplo, la Federación pusiera los ojos en los tribunales de tratamiento de las adicciones, porque se ha demostrado a nivel mundial y en el propio país que es algo muy exitoso. ¿Cómo son esos tribunales? Me parece novedoso el sistema. Es una figura
sí, novedosa en el país, ya tiene sus años de experiencia en Estados Unidos, en América Latina, en Europa, que consiste fundamentalmente en considerar primero que una persona que comete un delito bajo el influjo de drogas o estupefacientes o con motivo de ellas, no necesariamente es un delincuente que tiene la maldad para cometer esa conducta delictiva, sino que lo está haciendo por la necesidad que tiene de consumir droga. Hay mucha gente que roba muy poco, robo a transeúnte, a casa habitación incluso, a vehículos de transporte público, porque lo está haciendo para comprar lo que se conoce como mona, marihuana, cocaína, etcétera, para satisfacer sus necesidades. Si el Estado considera que este es un adicto y que le puede dar un tratamiento adecuado para no criminalizarlo, por una parte, para que repare el daño por la otra, pero lo más importante, para convencerlo de que ya no siga consumiendo droga y evitar que se cometan más delitos, entonces estamos del otro lado. Es muy común, hay estadísticas muy confiables de que una persona que entra a prisión, por lo menos el 80% de esas personas son susceptibles de volver a cometer un delito. 8 de cada 10. Así es. En cambio, cuando se somete a una persona a un tribunal de tratamiento de las adicciones, las menos prometedoras encuestas y estadísticas establecen que por lo menos es un 40% de las personas que son sometidas que van a reincidir. Se baja a la mitad los índices de reincidencia. Algunas estadísticas establecen que se reduce al 12% de reincidencia. Cuando dices que entren al sistema del tribunal, ¿quiere decir que también están recluidos, pero con ese tratamiento? Estos tribunales de tratamiento de las adicciones pertenecen al Poder Judicial. Son verdaderos juzgados que van a conocer de la problemática y que van a valorar periódicamente cuáles son los avances que tiene un individuo que se somete voluntariamente a este tratamiento, pero es un tratamiento que es eminentemente clínico, psicológico, médico, que le va a permitir entender que es un problema el que tiene, que se va a tratar y que normalmente es de ambulatorio. Va a tener que acudir a ciertas sesiones a algunos hospitales, clínicas, etcétera, tanto del sector público como privado, para que le den un tratamiento y el juez va a tener que valorar de manera periódica con un grupo de especialistas que son médicos, psicólogos, trabajadores sociales, toxicólogos, cuál es el grado de avance. ¿Y cómo pagan la pena del delito que hayan cometido? Robo. Se les cambia, es una figura que se llama suspensión del proceso sujeto a prueba. El proceso ya no avanza, se le suspende con la condición de que repare el daño, que se someta voluntariamente a este tratamiento, que como máximo dura 2 años. Si en esos 2 años el individuo se ha rehabilitado, el Estado no tiene ningún interés porque pague tradicionalmente la pena en prisión. Le va a costar al Estado la manutención del individuo, que se contamine con más personas que cometieron delitos mucho más violentos, y en cambio va a tener como beneficio que se repare el daño de entrada y un porcentaje altísimo de no reincidencia de ese individuo. Reducen reincidencia y también sobrepoblación en los centros penitenciarios, por supuesto, que es también un problema. Y la evaluación económica resulta ser mucho más barato el tener un individuo en un tribunal de tratamiento contra las adicciones que tenerlo recluido en prisión, porque normalmente cuando se pregunta cuánto cuesta tener un individuo en prisión, se dice lo que cuesta mantenerlo con los alimentos, básicamente, ¿no? Se dice cuánto cuesta al día. Pero también hay que tomar en consideración que consumen luz, electricidad, drenaje, gente que los está vigilando, están en un predio determinado, etcétera, y son costos muy elevados los que genera un individuo que se encuentra en prisión, sin contar la problemática interna que se genera de ingobernabilidad por corrupción, por tráfico de drogas ahí mismo, etcétera. Sí, incluso dentro de los propios centros penitenciarios pues también consumen. El problema de raíz, la adicción, no se está resolviendo. Vamos a hacer una pausa con Israel Alvarado y vamos a seguir platicando de este tema, no le cambien. Este martes no se pierdan Sazonarte porque vamos a hacer una ensalada de ejotes con una vinagreta de paprika. Vamos a tener un pollito en cazuela, un puré de zanahoria y mate. 2 super invitados de lujo. Solo aquí en Sazonarte, donde la salud de tu familia empieza en la cocina. TVC se siente. Alguna vez, esta fue una hermosa y cómoda casa. Ha llegado el día de darle un segundo aire. Sal de nuestro hogar, lunes a viernes, 12 horas. Todas las emociones. TVC se siente. El juego del destino y los astros. Big
Héctor Segarra es tu guía. Las 12 casas, lunes 12:30 del día. Es enigmático. Todas las emociones. TVC se siente. Tranquilo, Santa María. Las llamaditas de amenaza son el pan de cada día. ¡Al suelo todo! ¡Seguridad! Pero si no es el Toro, ¿quién puede ser? A mí me contrataron para matar a San Catarina, no para enamorarme. El Enano, martes 23:30 horas. Es intenso. Todas las emociones. TVC se siente. Llevaremos hasta ti la mejor transmisión. Que se ponga la bandera porque hay medalla de oro para México en más de 67 kilogramos en el taekwondo. Con toda la experiencia acumulada. ¡A primera! ¡Se acaba! ¡Corea, medalla de oro! Londres 2012. TVC Deportes. Daremos nuestra mejor marca. Están pasando cosas muy raras, Ernesto. Soy el nuevo director de marketing del team de Don Ambrosio. ¿Cómo me llamo? ¡Ah! Los niños no querían darnos una sorpresa. La Colonia, segunda temporada. Lunes a viernes 19:30 horas. Sábado 22 horas. El cambio climático es real y para frenarlo no necesitamos entrar en pánico. Necesitamos reaccionar, actuar día a día. Está en nosotros enverdecer nuestro destino, nuestro presente, para que el mundo respire y tu conciencia despierte. Aquiles y familia se mudan a Houston por utilísima. Con 1,000 pesos se puede hacer la diferencia. Redecora tu hogar. TVC presenta Todo por 1,000. En Londres 2012, TVC Deportes dará su mejor marca con la cobertura más completa. La nueva serie de Disney te encantará. Doctora Juguetes. Cable Guía edición junio. Pídela a tu distribuidor de cable local. Estás viendo Galería VIP. Gracias por continuar con nosotros en Galería VIP. Seguimos platicando con Israel Alvarado. ¿Qué riesgos surgen al momento de incluir al ejército en el combate al narcotráfico? Son varios, pero fundamentalmente uno que se mencionó desde un principio es la posibilidad de que la institución se desgastara tanto, porque era evidente que iban a haber problemas, iban a haber bajas, iban a haber fracasos en algunos operativos que se implementaran. Calderón lo dijo desde el principio. Sí, lo dijo desde el principio. No mintió en ese sentido, fue muy claro, van a haber problemas, nos vamos a enfrentar a problemas, pero el hecho de que se hayan presentado estos problemas ha traído un desgaste importante al ejército como institución. La visión que tiene la sociedad ya no es la misma que tenía hace prácticamente 6 años del ejército, porque por una parte lo conciben como, sí, vulnerable a la corrupción. Se creía que era intocable, que no había corrupción en el ejército. Ya nos dimos cuenta de que sí, hay casos afortunadamente excepcionales de corrupción, pero cada vez van más en aumento. Pero generales, ¿no? Así es, de altos mandos, por supuesto, que es todavía más problemático. Y por otra parte también existe una preocupación latente por parte de la sociedad, porque si todos confiábamos en el ejército y creíamos que el ejército es el que iba a poner la solución, y vemos que también tiene problemas de corrupción, también tiene caídos en combate, bueno, entonces ahora ¿en quién se puede confiar? Esa es la gran problemática que la visión ciudadana está teniendo. No solamente considerar que el ejército, como cualquier otra institución en México, tiene problemas, sino que ya no se sabe en quién más se puede confiar, porque las expectativas eran altísimas. Si ya no se confiaba en la policía y atendemos al ejército para que nos rescate, y ahora el ejército está fallando, bueno, pues no queda nada más que hacer, más que rezar prácticamente, ¿no? Es la visión que tiene la sociedad. Y también es una guerra donde cada parte va por su lado, ¿no? El problema de la corrupción es que, por supuesto, desgasta las instituciones en todos los niveles, no nada más en los altos niveles, en los bajos, en los medios y en los altos, y pareciera en algunos momentos en que van cada quien por su rumbo. Y si hablamos, por ejemplo, del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, incluso del Poder Legislativo, pareciera que sí, cada quien está yendo a la ruta que ellos consideran la más importante.
A eso me refería cuando mencionaba que se tiene que hacer un diagnóstico de cuál es la problemática, hacer una planeación adecuada y sentar a todos los actores para que se platiquen estos problemas. En la misma mesa. Sí, en la misma mesa. Se vea cuáles son las posibles soluciones y capacitarlos de manera conjunta para que entiendan cuál es la problemática que tienen los demás y entonces tratar de solucionar. No se trata solamente de sensibilizar para que digan, sí, pobre MP tiene muchos problemas para integrar una averiguación previa en 48 horas, hay que flexibilizar los criterios judiciales. No se trata de eso, sino establecer cuáles son los problemas que tienen y tratar de darles soluciones adecuadas. Quizá con más recursos, quizá con más personal, quizá con más horas de tiempo para que puedan integrar una averiguación previa, con otro tipo de instrumentos legislativos, pero esto no se puede vislumbrar desde la perspectiva de la lejanía que tiene un legislador si no se sienta a dialogar específicamente con los operadores del sistema. ¿Debe de existir la figura del arraigo, ya que hablamos de este tema? Es una figura que fue muy polémica, lo sigue siendo, pero se quitó el problema de vicio constitucional. No estaba previsto en la Constitución, verdaderamente se violentaban derechos, y ahora no es que se violenten porque ya están previstas en la Constitución, pero sí se restringen, sí se afectan y sí tiene mucha problemática. La idea fue establecerlo solamente para casos excepcionales, fundamentalmente delincuencia organizada. Y cuando uno solo se dedica a la academia, solamente está en el plano académico de investigación, es muy fácil decir, está muy mal el arraigo. Pero cuando uno ha estado también en la trinchera de integrar una averiguación previa, de tener el plazo en un juzgado para dictar un auto de plazo constitucional y que sabe que no es suficiente, que los elementos de valoración de las pruebas son insuficientes, entiende que la problemática es completamente distinta, que es muy complejo, que existe presión por parte de medios de comunicación, de la sociedad, de los propios delincuentes, sobre todo cuando se trata de delincuencia organizada, y entiende que es útil. En síntesis te diría así, es necesario que exista la figura del arraigo, la comparto, específicamente para el caso de delincuencia organizada. ¿Y qué certeza jurídica puede tener un ciudadano cuando de repente somos presuntos culpables todos? ¿Qué certeza debiera tener? Primero, que no va a ser para todos los casos. Es la primera certeza jurídica que tiene, solamente en casos de delincuencia organizada. Claro, cualquiera podría decir, bueno, pues a cualquiera le pueden fincar una responsabilidad por delincuencia organizada. No es tan fácil. Son solamente algunas figuras delictivas las que proceden en materia de delincuencia organizada. El problema aquí que tenemos es que si no tuviéramos la figura de los testigos protegidos, sería mucho más difícil arraigar a alguien por delincuencia organizada. Pero en algunas ocasiones se abusa de esas figuras, de los testigos protegidos, y prácticamente un asunto puede llegar incluso a juzgado, ya no nada más en el arraigo, con un testigo protegido. Se tienen que sentar reglas muy claras al respecto. Esta problemática para nosotros está siendo nueva, pero no es nueva para Italia, por ejemplo, que tiene ya un sistema acusatorio, juicios orales y problemas importantísimos de delincuencia organizada. Para Colombia, que tiene exactamente el mismo sistema que en Italia, juicios orales, el sistema acusatorio y problemas de delincuencia organizada. Lo han sabido superar, lo han sabido tratar de manera adecuada, porque han sabido regular, han sabido capacitar y han sabido establecer cuáles son las instituciones que sean lo suficientemente sólidas para afrontar el problema. Juicios orales en todo el país es el siguiente pendiente, urgente. Sí, digamos que es ya urgente. En todo el país, incluyendo la Federación, y el reto es altísimo. Es un reto que tiene que ver con las capacidades mismas del Estado. Cuando uno legisla, por ejemplo, en materia de narcomenudeo, el reto es altísimo, pero se trata fundamentalmente de reglas nuevas y de capacitación, de crear algunos juzgados, de inyectar algunos recursos. Pero cuando uno habla del sistema acusatorio, está hablando de reinventar al Estado mismo. Se tiene que rediseñar completamente el Poder Judicial. No es hacer una modificación aislada, sino de crear prácticamente paralelamente un poder judicial alternativo al que tenemos actualmente, porque además van a tener que convivir. No se trata de borrón y cuenta nueva, sino se trata de que vaya creciendo este modelo y que vaya decreciendo el otro, pero por un muy buen tiempo, aproximadamente 10 años. El reto implica a todas las instituciones, se tienen que capacitar y se tienen que rediseñar desde la policía, y es el gran reto. El verdadero reto está en la policía, no está en el Ministerio Público y en los jueces, porque como quiera que sea, tienen instituciones sólidas que capacitan, que tienen ciertos recursos, pero la policía está muy abandonada. Se tiene que redirigir los esfuerzos del Estado para establecer un nuevo modelo que implique
no solamente capacitar, no solamente crear nuevas leyes, sino rediseñar incluso arquitectónicamente los espacios con los que cuentan para que sean útiles y adecuados al nuevo modelo. Se tiene que dar difusión, se tiene que establecer nuevos métodos de planeación para que todo vaya caminando al mismo ritmo y no que se vaya de manera separada el Poder Judicial o la Policía o el Ministerio Público. Siempre se dice que una cadena es tan fuerte como el más débil de sus eslabones, y eso es muy cierto en el sistema penal. Si tenemos un Poder Judicial muy fuerte, un Ministerio Público muy sólido, pero tenemos un sistema pericial débil, no sirve absolutamente de nada. Si tenemos una policía que es débil, no sirve de nada porque va a llegar todo viciado, no se van a establecer los parámetros de manera adecuada y va a terminar culminando en una de las dos, o en libertades por falta de elementos para sancionar, o en inocentes en prisión y culpables en la calle. ¿Y cómo combatir la corrupción? ¿Cómo combatir la corrupción? Fíjate que recientemente hay un proyecto muy interesante en el que se encontraría involucrado el Poder Judicial del Distrito Federal y las instituciones del sistema de justicia penal, el Ministerio Público, la Policía, sistemas periciales. Nos convocaron hace 2 o 3 semanas de una universidad muy prestigiosa a nivel mundial, Harvard. Y fuimos una serie de funcionarios a esa institución, fuimos a platicar cuáles son los problemas que tenemos en materia de justicia penal, y el programa piloto que quiere establecer Harvard con nosotros, estamos a punto de iniciar este programa, es de combate a la corrupción y de mejoramiento de la justicia penal. ¿Cómo se puede mejorar la corrupción? Con cosas tan menores como mejores sueldos para los policías. Suena a que esto no es real. Pero sí es muy bajo. Finalmente dirán, pues si piden dinero ganando X cantidad, podrán ganarlo doble y están acostumbrados a seguir pidiendo dinero. No es tan sencillo. Algunas experiencias como el modelo italiano y el propio colombiano, en donde se aumentaron de manera muy sensible las capacidades del Estado para dar salarios a sus policías, redundaron en bajas en la corrupción. No es lo mismo que un policía que no tiene prácticamente nada que perder más que un sueldo raquítico ponga en riesgo su empleo, que una persona que tiene un sueldo decoroso, que además tiene prestaciones como educación para sus hijos, salud, etcétera, se aventure a ser corrupto porque tiene mucho más que perder. Bueno, ya para cerrar, en unos minutos termina esto. ¿Cómo hacer realidad la capacitación, la unificación de las leyes, de todos los niveles que intervienen para hacer de este país un poco más seguro, más justo? Todas las instituciones, Ministerio Público, jueces, Defensoría, etcétera, tanto a nivel federal como local, cuentan con escuelas que les permiten dar capacitación. Pero en este punto específico hay 2 instituciones a nivel federal que además tienen el compromiso de coadyuvar a las instituciones del orden local a la capacitación. La Secretaría Técnica de Gobernación, CETEC, y el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Tenemos que poner los ojos precisamente en estas 2 instituciones para ver de qué manera se articulan no solamente ellas 2, sino con todos los actores, tanto federales como locales, para llevar a cabo una capacitación que sea lo más exitosa, lo más homogénea y lo más transparente posible. Investigadores de primer nivel. Vámonos a la sección de los 7 pecados. Te voy diciendo cada uno de ellos y me dices lo que se te ocurra. Muy bien. Avaricia. Robo. Envidia. Copiar modelos que no nos pertenecen sin ser reflexivos. Ira. Reaccionar de manera desconmesurada en las penas. Gula. Creer que en una sola administración vamos a poder resolver estos problemas. Lujuria. Trata de personas. Pereza. Creer que alguien más va a hacer las cosas por nosotros. Soberbia. Creer que solo nosotros vamos a ser capaces de resolver todo el problema. Israel Alvarado, ¿en qué redes sociales o cómo se puede comunicar la gente contigo para entrar a debate en estos temas? Fundamentalmente en mi Facebook y en mi correo institucional, el INACIPE, que es israel.alvarado@inacipe.gov.mx. Muchísimas gracias por estar en Galería VIP. Gracias a ustedes. Un placer. Nos vemos mañana. Pasen bien.